Habermas nos enseña que la crítica debe ser razonada, pero también valiente para desafiar el status quo. ¿Qué pasaría si la clave para resolver los conflictos más profundos de nuestra sociedad estuviera oculta en nuestras conversaciones diarias? ¿Puede el lenguaje tan cotidiano y mundano contener el poder de transformar el mundo? Jürgen Habermas, un pensador fascinante, nos invita a repensar lo que significa vivir juntos, construir justicia y compartir significado. ¿Estás preparado para cuestionar cómo decidimos lo que es verdad y lo que es justo? Descubramos a este fascinante filósofo. Jürgen Habermas nació el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, Alemania, dentro de una familia de clase media acomodada. Su padre, Ernst Habermas, era director de la Cámara de Industria y Comercio, mientras que su madre, Greta, desempeñaba un rol tradicional como ama de casa. La infancia de Jürgen estuvo marcada por un entorno culturalmente rico, pero también por las tensiones de un país que enfrentaba la creciente influencia del nazismo. Durante su infancia, Habermas sufrió de un defecto congénito en el paladar, conocido como labio leporino, que afectó su forma de hablar. Este rasgo lo hizo objeto de burlas entre sus compañeros y le dio una temprana conciencia de la exclusión social y de la importancia del lenguaje, algo que marcaría su vida. La Segunda Guerra Mundial estalló cuando tenía apenas 10 años y, como muchos jóvenes alemanes de su generación, fue testigo de los horrores del régimen nazi y de la devastación que la guerra dejó en su país. Aunque creció en una familia que simpatizaba con el nacionalismo alemán, Habermas comenzó a desarrollar una postura crítica frente al régimen nazi a medida que crecía. La lectura clandestina de textos prohibidos y el contacto con maestros que se oponían al nazismo contribuyeron a su formación intelectual temprana. La experiencia de la derrota alemana en 1945 y la exposición de las atrocidades del Holocausto tuvieron un profundo impacto en él, generando una fuerte aversión a cualquier forma de autoritarismo y una determinación de entender y combatir las raíces del totalitarismo. Después de la guerra, Jürgen Habermas se enfrentó a un país devastado, pero lleno de posibilidades para quienes buscaban reconstruirlo. Comenzó sus estudios universitarios en Gotinga en 1949 y luego continuó en las universidades de Zúrich y Bonn. Su interés inicial estaba dividido entre varias disciplinas: filosofía, psicología, literatura alemana y economía. Finalmente, fue la filosofía la que capturó su interés de manera definitiva. En la Universidad de Bonn, Habermas estudió con Erich Rothacker y Oskar Becker, dos figuras importantes en la filosofía alemana de la época. Durante estos años, también se interesó en los escritos de filósofos como Kant, Hegel y Marx. Fue en Bonn donde completó su tesis doctoral en 1954, con un trabajo sobre el pensamiento de Friedrich Schelling, un filósofo del romanticismo alemán. En 1956 comenzó a trabajar como asistente de investigación en el Instituto de Investigación Social en Frankfurt, conocido como la Escuela de Frankfurt. Fue aquí donde conoció a Theodor Adorno y Max Horkheimer, los fundadores de la teoría crítica, un enfoque interdisciplinario que buscaba entender y criticar las estructuras sociales y culturales que perpetuaban la opresión y la desigualdad. Aunque Habermas encontró inspiración en Adorno y Horkheimer, su relación con ellos no estuvo exenta de tensiones. Habermas criticó abiertamente algunos aspectos de su pensamiento, particularmente su pesimismo respecto al potencial emancipador de la razón en la modernidad.
A pesar de estas diferencias, su paso por la Escuela de Frankfurt fue crucial para su desarrollo como pensador, ya que le proporcionó un marco teórico desde el cual abordar cuestiones sociales, políticas y culturales. En 1955, Habermas se casó con Ute Wesselhoff, con quien tuvo 3 hijos. A pesar de su intensa carrera académica, siempre valoró profundamente su vida familiar y mantuvo una vida privada relativamente discreta. Se le conoce como una persona dedicada, disciplinada y profundamente comprometida con sus principios éticos y su familia. Habermas ha sido descrito como alguien reservado, pero con una gran capacidad para el diálogo y la empatía. Su vida personal ha estado marcada por su compromiso con los valores de la democracia, la justicia y la igualdad, los cuales ha buscado reflejar tanto en su obra como en su comportamiento cotidiano. Sus amigos y colegas lo describen como una figura accesible y generosa, a pesar de su inmenso prestigio en el ámbito académico. En 1961 obtuvo su habilitación en la Universidad de Marburgo, un requisito esencial en Alemania para enseñar en la universidad. Su tesis, titulada Historia y crítica de la opinión pública, fue un análisis pionero sobre el desarrollo de la esfera pública en las sociedades burguesas europeas. Este trabajo le valió reconocimiento inmediato en los círculos académicos y sentó las bases para su carrera como profesor y teórico social. Habermas comenzó a enseñar en la Universidad de Heidelberg en 1962, donde tuvo entre sus colegas al influyente filósofo Hans-Georg Gadamer. En 1964 regresó a Frankfurt como profesor de filosofía y sociología, ocupando la cátedra que anteriormente había sido de Max Horkheimer. Durante las décadas siguientes se consolidó como una de las figuras más influyentes de la filosofía y la sociología contemporánea. Habermas desempeñó también un papel importante como intelectual público. Participó activamente en debates sobre política, derechos humanos y democracia, convirtiéndose en una voz crítica en la Alemania de la posguerra. En los años 60 apoyó el movimiento estudiantil, aunque más tarde se distanció de alguno de sus elementos radicales, argumentando que la violencia no era un medio legítimo para lograr el cambio social. En 1961, Habermas aceptó una posición en el Instituto Max Planck de investigación sobre las condiciones de vida en el mundo científico, en la ciudad de Starnberg, cerca de Múnich. Este cambio marcó un periodo de transición en su carrera, durante el cual se distanció de la Universidad de Frankfurt y se dedicó a desarrollar su trabajo en un entorno más interdisciplinario. En 1983 regresó de nuevo a la Universidad de Frankfurt, donde continuó enseñando y escribiendo hasta su jubilación oficial en 1994. Durante este periodo, su reputación como filósofo de alcance global se consolidó y comenzó a recibir numerosos premios y distinciones, incluidos el Premio Hegel en 1973, el Premio Kyoto en 1984 y el Premio Príncipe de Asturias. Habermas es un pensador profundamente interdisciplinario y su obra refleja una amalgama de influencias que abarcan diversas corrientes y enfoques. Una de sus principales influencias es Immanuel Kant. Habermas encuentra en Immanuel Kant una de sus influencias fundamentales, especialmente en lo que respecta a la razón práctica, la ética universal y la posibilidad de construir un marco normativo para la convivencia humana. Kant, con su crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica, planteó que la razón es la base para establecer principios universales de moralidad, y esta idea resuena profundamente en el pensamiento de Habermas. Habermas adopta el ideal kantiano de la razón, pero lo adapta a un contexto comunicativo. Mientras que Kant centra su ética en el imperativo categórico, un mandato individual basado en la autonomía racional,
Habermas propone una ética del discurso, donde las normas morales se construyen colectivamente a través del diálogo. Aunque sus teorías difieren en ciertos aspectos, el compromiso con la universalidad y la racionalidad conecta a ambos pensadores. Además, la noción kantiana de la Ilustración como un proyecto de emancipación se refleja en la defensa de Habermas de la modernidad. Al igual que Kant, Habermas considera que la razón tiene un potencial emancipador, aunque reconoce que este proyecto enfrenta desafíos y tensiones en el mundo contemporáneo. Otro gigante de la filosofía moderna que influye significativamente en su pensamiento es Hegel, cuya filosofía dialéctica y concepción de la historia como un proceso de desarrollo racional inspira al filósofo alemán. Hegel, en su Fenomenología del Espíritu y otros escritos, plantea que la historia humana es un movimiento hacia la realización de la libertad a través de la autoconciencia colectiva. Habermas hereda de Hegel la idea de que la razón y la libertad son logros históricos y sociales, no simplemente características individuales. Sin embargo, Habermas rechaza el absolutismo del sistema hegeliano, en el que el Estado es la culminación de la historia racional. En lugar de ello, Habermas sitúa la razón en el ámbito de la comunicación y la interacción social, alejándose de la noción de un fin teleológico de la historia. El pensamiento de Karl Marx, especialmente su análisis del capitalismo y su énfasis en la emancipación social, es otra de las influencias más evidentes, especialmente durante sus primeros años en la escuela de Frankfurt. Marx, con su crítica a la alienación, el fetichismo de la mercancía y las estructuras de poder económico, proporciona a Habermas un marco para comprender las dinámicas de opresión y desigualdad en la sociedad moderna. Habermas adopta la idea marxista de que la emancipación social requiere un cambio estructural, pero rechaza el determinismo económico de Marx. En lugar de centrarse exclusivamente en las relaciones materiales de producción, Habermas amplía el análisis para incluir las estructuras comunicativas y culturales. Así, mientras Marx pone énfasis en las condiciones económicas que perpetúan la explotación, Habermas subraya la importancia de la esfera pública y el diálogo como herramientas para la emancipación. Otra influencia fundamental es Martin Heidegger. Habermas estudió con Martin Heidegger durante su formación universitaria, y aunque más tarde criticó aspectos de su filosofía, Heidegger dejó una marca indeleble en su pensamiento. La obra de Heidegger, particularmente Ser y Tiempo, se centra en la existencia humana como un ser en el mundo y en la importancia de la interpretación para comprender la realidad. Habermas adopta ciertos elementos de su hermenéutica, especialmente de su énfasis en la interpretación y el contexto. Sin embargo, critica duramente a Heidegger por su relación con el nazismo y por lo que considera un rechazo al potencial emancipador de la razón. Habermas se opone a la idea de Heidegger de que la razón moderna está irremediablemente atrapada en una metafísica de la técnica. A pesar de estas críticas, la influencia de Heidegger es evidente en la forma en la que Habermas aborda cuestiones como la subjetividad, la historia y la temporalidad. El giro lingüístico en la filosofía, liderado por Wittgenstein, también influyó significativamente en Habermas. Wittgenstein, particularmente en su obra tardía Investigaciones filosóficas, plantea que el significado del lenguaje se deriva de su uso en contextos sociales específicos, una idea que resuena en la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Además, adopta el enfoque pragmático de Wittgenstein hacia el lenguaje, pero lo amplía para incluir una dimensión normativa. Una vez trazado su contexto histórico y cultural y su biografía, y también ese acercamiento a las influencias filosóficas, vamos a entrar en su obra fundamental. Empezaremos por la gran obra titulada Historia y crítica de la opinión pública, el origen del concepto de la esfera pública en Habermas. En 1962 publicó esta obra, una obra pionera que marcó el inicio de su carrera como uno de los pensadores más influyentes del siglo XX
Este libro, originalmente subtitulado Transformaciones estructurales de la esfera pública, digamos que es un análisis histórico y sociológico que explora cómo surgió, se desarrolló y decayó el concepto de esfera pública en las sociedades europeas modernas. Habermas escribió la obra en un momento en el que las democracias occidentales enfrentaban tensiones significativas: la consolidación del capitalismo tardío, el auge de los medios de comunicación masiva y el debilitamiento de la participación política ciudadana. La obra refleja su preocupación por estas dinámicas y su interés en analizar las bases históricas y estructurales de la opinión pública como un componente central de la democracia. Habermas comienza su obra con una reconstrucción histórica del surgimiento de la esfera pública burguesa en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Según Habermas, este concepto surge en un contexto específico: la transición del feudalismo al capitalismo y el desarrollo de nuevos espacios de interacción social. La esfera pública burguesa se desarrolló en lugares como cafés, salones y sociedades literarias, donde los ciudadanos discutían temas de interés común, como la política, la economía y la cultura. Estos espacios ofrecían un entorno relativamente igualitario, donde las personas podían interactuar como iguales, dejando de lado sus diferencias de clase y estatus. Habermas identifica dos características clave de esta esfera pública: accesibilidad, es decir, todos los ciudadanos, al menos en teoría, podían participar en estos debates de la esfera pública, y también la orientación al debate racional. Las discusiones se basaban en argumentos y razones, no en autoridad o poder. La expansión de la prensa fue crucial para el desarrollo de la esfera pública. Los periódicos y panfletos difundieron información y opiniones, conectando a los ciudadanos con los temas de actualidad y facilitando el intercambio de ideas. En este sentido, la prensa actuó como un mediador entre el Estado y la sociedad civil, permitiendo que los ciudadanos influyeran en las decisiones políticas. Habermas destaca que la esfera pública burguesa era autónoma del Estado y de la economía. Esto le permitió actuar como un contrapeso al poder político y económico, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido, la esfera pública burguesa representaba un avance significativo hacia la democratización de las sociedades modernas. Con el desarrollo del capitalismo, según Habermas, la esfera pública dejó de ser un espacio autónomo y se integró en las lógicas del mercado. Habermas señala cómo la prensa, que originalmente facilitaba el debate racional, se convirtió en un instrumento de propaganda y manipulación, controlado por intereses económicos y políticos. La expansión de la cultura de consumo también contribuyó al declive de la esfera pública. Los medios de comunicación masiva, como la televisión, reemplazaron los espacios de interacción cara a cara por formas pasivas de consumo de información. En lugar de fomentar el debate crítico, estos medios promovían la conformidad y la despolitización. Habermas critica cómo los estados modernos y las corporaciones utilizan los medios de comunicación para moldear y manipular la opinión pública. En lugar de ser un espacio de deliberación racional, la esfera pública se convierte en un medio para legitimar decisiones ya tomadas por las élites. En Historia y crítica de la opinión pública, Habermas ofrece una visión profundamente crítica de las sociedades modernas, de las democracias modernas de esas sociedades. Argumenta que la pérdida de una esfera pública vibrante ha debilitado la capacidad de los ciudadanos para influir en las decisiones políticas y ha erosionado la legitimidad de las influencias democráticas. Describe cómo la política se ha convertido en un espectáculo mediático, donde las campañas y los debates se diseñan para manipular emociones y vender imágenes en lugar de promover un debate sustantivo sobre políticas públicas. La individualización y la polarización también han fragmentado
la sociedad civil, dificultando la formación de consensos amplios y la acción colectiva. Esto ha debilitado el papel de la ciudadanía como un contrapeso al poder político y económico. A pesar de su crítica, Habermas no adopta una postura pesimista. Su obra es también una llamada a revitalizar la esfera pública y recuperar su función como un espacio para la deliberación democrática. Esto requiere fortalecer las instituciones que promueven la participación ciudadana y garantizar la independencia de los medios de comunicación. La idea central es que la legitimidad democrática depende de la calidad del debate público y de la capacidad de los ciudadanos para influir en las decisiones políticas. En la visión de Habermas, los ciudadanos no son meros votantes pasivos, sino participantes activos en el proceso político. Esto requiere espacios donde puedan debatir y consensuar sobre los temas que afectan a sus vidas. La transparencia debe ser esencial para que la esfera pública cumpla su función. Esto incluye acceso a información precisa y oportunidades para que los ciudadanos cuestionen y fiscalicen las decisiones de las élites. Habermas reconoce que las sociedades contemporáneas enfrentan desafíos significativos como la globalización y el pluralismo cultural. Esto hace que la construcción de una esfera pública inclusiva y efectiva sea más importante que nunca. Desde su publicación, la obra ha generado un amplio debate en diversos campos, desde la filosofía política hasta los estudios de comunicación. Algunos críticos argumentan que Habermas idealiza la esfera pública burguesa y subestima las desigualdades de género, clase y raza que limitaron su accesibilidad. Desde el posmodernismo, autores como Lyotard cuestionan la noción de un consenso universal y sugieren que las sociedades contemporáneas están marcadas por la fragmentación y la pluralidad de voces. En el contexto de las redes sociales, el concepto de esfera pública ha cobrado un nuevo significado. Aunque estas plataformas ofrecen oportunidades para la participación, también plantean riesgos como la desinformación, la polarización y la manipulación algorítmica. Habermas publica Conocimiento e Interés, que marca también un hito en la carrera filosófica del autor y también dentro de la teoría crítica contemporánea. En este libro, Habermas aborda uno de los problemas fundamentales de la epistemología: cómo los intereses humanos guían y condicionan el conocimiento. La obra establece las bases para su posterior desarrollo de la teoría de la acción comunicativa y ofrece una síntesis interdisciplinaria que combina la filosofía crítica, la sociología y la hermenéutica. Habermas desafía la pretensión de objetividad absoluta en las ciencias, argumentando que todo conocimiento está mediado por intereses humanos específicos. Este enfoque no solo critica las ciencias naturales y sociales positivistas, sino que también abre un camino para entender el conocimiento como un proceso situado en contextos históricos, sociales y prácticos. El núcleo de conocimiento e interés es la identificación de tres tipos de intereses fundamentales que guían las distintas formas de conocimiento humano: el técnico, el práctico y el emancipador. El interés técnico está relacionado con el control y la manipulación del mundo natural. Es característico de las ciencias naturales, que buscan formular leyes universales y predecir fenómenos. Este tipo de conocimiento está orientado hacia la acción instrumental, donde la eficacia y la utilidad son los valores centrales. Ejemplo, la física y la ingeniería, que desarrollan tecnologías para resolver problemas prácticos como la construcción de puentes o el desarrollo de fuentes de energía. Luego tenemos el interés práctico, que se centra en la comprensión y la interpretación del mundo social. Este tipo de conocimiento es característico de las ciencias humanas, como la sociología y la antropología. Está orientado hacia la comunicación y el entendimiento mutuo. Aquí el objetivo es facilitar la interacción social y el consenso. Y luego tenemos el interés emancipador, que es el más innovador
y el central en la teoría de Habermas. Se relaciona con la liberación de las estructuras de poder y opresión que limitan la autonomía humana. Este tipo de conocimiento es característico de la teoría crítica, que busca revelar y superar las contradicciones de dominación. Por ejemplo, el análisis crítico de las ideologías, que desenmascara cómo las estructuras sociales perpetúan la desigualdad y el control. Habermas utiliza este marco para criticar las ciencias sociales positivistas, que según él ignoran los contextos normativos y prácticos del conocimiento. El positivismo, al intentar aplicar los métodos de las ciencias naturales a las ciencias sociales, despoja a estas últimas de su dimensión crítica y reflexiva. Habermas argumenta que el positivismo reduce todo conocimiento al interés técnico, ignorando las dimensiones prácticas y emancipadoras. Esto lleva a una visión limitada de la realidad social, donde los fenómenos humanos se tratan como objetos a ser manipulados, en lugar de interpretados y transformados. El positivismo asume que las ciencias sociales pueden ser neutrales y objetivas. Habermas rechaza esta idea, señalando que toda investigación está influida por intereses humanos, ya sea consciente o inconscientemente. En conocimiento e interés, Habermas logra una síntesis innovadora entre la hermenéutica y la teoría crítica. Mientras que la hermenéutica se centra en la interpretación de los significados, la teoría crítica añade una dimensión normativa, enfatizando la necesidad de emancipar a los individuos de estructuras de dominación. Habermas adopta la hermenéutica como un enfoque clave para las ciencias sociales, destacando su capacidad para interpretar y contextualizar fenómenos humanos. Sin embargo, también critica la falta de una dimensión crítica en algunos enfoques hermenéuticos que pueden afectar acríticamente las estructuras sociales existentes. Habermas redefine el papel de la filosofía, viéndola no como una disciplina abstracta, sino como una guía para la acción crítica. La filosofía debe revelar los intereses subyacentes que guían el conocimiento y fomentar la reflexión sobre cómo éste puede contribuir a la emancipación. Habermas insta a las ciencias sociales a abandonar su pretensión de neutralidad y asumir su papel como herramientas para el cambio social. Esto requiere un enfoque que integre los intereses prácticos y emancipadores en sus métodos y objetivos. Los defensores del positivismo critican a Habermas por rechazar la objetividad científica, argumentando que su énfasis en los intereses humanos introduce un sesgo en el conocimiento. También algunos filósofos analíticos consideran que la categorización de los intereses de Habermas es demasiado amplia y carece de precisión conceptual. Sin embargo, la obra sigue siendo fundamental en un mundo donde las dinámicas de poder y el acceso al conocimiento son temas centrales. Esta obra de Habermas nos recuerda la necesidad de equilibrar este enfoque con intereses prácticos y emancipadores. Otra obra interesante es Teoría de la acción comunicativa, de 1981. Digamos que puede ser quizás la obra más influyente de Jürgen Habermas y representa un punto culminante en su carrera filosófica. La columna vertebral de la obra es la distinción entre diferentes tipos de acción social, particularmente la acción instrumental, la acción estratégica y la acción comunicativa. ¿Qué es la acción instrumental? La acción instrumental son las actividades orientadas a alcanzar objetivos específicos mediante la manipulación del entorno. Es típica de la interacción entre humanos y el mundo material. Luego tenemos la acción estratégica, que es similar a la instrumental, pero aplicada a las relaciones sociales. En este caso, las interacciones con otros se utilizan como medios para lograr fines propios. Finalmente tenemos la acción comunicativa, que es el eje central de la teoría de Habermas. En este tipo de acción, los individuos buscan entenderse mutuamente y coordinar sus acciones mediante el diálogo. No se trata de manipular al otro, sino de establecer consensos basados en razones compartidas.
La acción comunicativa es fundamental porque permite la cooperación social y la creación de consensos normativos que son necesarios para la convivencia. Habermas sostiene que esta forma de interacción es intrínsecamente racional, ya que se basa en la presentación y evaluación de argumentos en condiciones de igualdad. Un elemento clave de la teoría de la acción comunicativa es la noción de racionalidad comunicativa, que Habermas distingue de la racionalidad instrumental. Mientras que la racionalidad instrumental está orientada a la eficacia y la consecución de objetivos, la racionalidad comunicativa se centra en la validez de los argumentos y en la búsqueda de entendimiento mutuo. Habermas identifica tres pretensiones de validez que subyacen a toda interacción comunicativa genuina. La verdad, es decir, las afirmaciones sobre el mundo objetivo deben ser verdaderas. También la rectitud normativa. Las declaraciones deben estar en conformidad con normas aceptadas por todos los participantes. Y la veracidad. El hablante debe ser sincero y estar comprometido con lo que dice. El lenguaje, según Habermas, es el medio principal para realizar estas pretensiones de validez. Es más que un instrumento de transmisión de información, digamos que es una herramienta para coordinar acciones y construir consensos. Esto convierte al lenguaje en la base para la cohesión social y la legitimidad política. Habermas introduce en esta obra dos conceptos fundamentales para su análisis de las sociedades modernas: el mundo de la vida y el sistema. El mundo de la vida es el contexto cultural y social compartido por los individuos. Incluye las tradiciones, valores y supuestos que dan sentido a las interacciones humanas. El mundo de la vida es donde ocurre la acción comunicativa y donde se generan significados compartidos. Por otra parte está el sistema, que representa las estructuras económicas y políticas que operan de manera funcional e instrumental. Estas estructuras incluyen mercados, burocracias y otras instituciones que buscan eficiencia y control. Habermas argumenta que en las sociedades modernas existe una tensión constante entre el mundo de la vida y el sistema. Mientras que el mundo de la vida es el espacio de la comunicación y el entendimiento mutuo, el sistema tiende a colonizar este espacio mediante su lógica instrumental. Una de las críticas más contundentes de Habermas en esta obra es la colonización del mundo de la vida por parte del sistema. Este fenómeno ocurre cuando las lógicas instrumentales del sistema económico y político invaden las esferas de interacción personal y cultural, erosionando las bases de la comunicación genuina. Algunos ejemplos de esta colonización podrían ser la comercialización de aspectos íntimos de la vida humana, como la educación o la salud, que se convierten en mercancías en lugar de derechos. También la burocratización de relaciones humanas, donde las interacciones personales son reemplazadas por procedimientos impersonales, o la manipulación de la opinión pública por parte de los medios de comunicación masiva, que distorsionan el diálogo democrático. Habermas ve en esta colonización una amenaza para la autonomía y la cohesión social. Propone que la revitalización de la acción comunicativa puede contrarrestar esta tendencia y recuperar el potencial emancipador de la modernidad. Habermas desarrolla en esta obra una crítica a dos enfoques dominantes en las ciencias sociales: el funcionalismo y el positivismo. El funcionalismo está representado principalmente por Alcott Parsons. Este enfoque funcionalista interpreta las sociedades como sistemas de partes interdependientes que buscan mantener el equilibrio. Habermas reconoce el valor del análisis sistémico, pero critica su tendencia a reducir las interacciones humanas a funciones dentro de un sistema, ignorando la dimensión comunicativa. También su crítica al positivismo. Habermas critica la tendencia positivista a reducir la ciencia social al modelo de las ciencias naturales, donde las acciones humanas son estudiadas como fenómenos objetivos,
Para Habermas, esto descuida la dimensión normativa y el potencial emancipador de las ciencias sociales. En oposición a estos enfoques, Habermas propone una sociología que integre la comprensión de los significados compartidos en el mundo de la vida con el análisis crítico de las estructuras sistemáticas. La teoría de la acción comunicativa no es solo un análisis descriptivo, sino también un proyecto normativo. Habermas busca mostrar cómo la racionalidad comunicativa puede ser la base para construir sociedades más justas y democráticas. Para Habermas, la comunicación genuina tiene un potencial emancipador porque permite superar las relaciones de poder y dominación mediante el diálogo, porque ofrece un marco para resolver conflictos sociales a través del consenso y porque refuerza la legitimidad democrática al basar las decisiones políticas en procesos deliberativos inclusivos. Esta visión hace de Habermas un defensor de la democracia deliberativa, donde las decisiones políticas son el resultado de un diálogo abierto y racional entre los ciudadanos. La obra tiene profundas implicaciones para la teoría social y política. Habermas sugiere que la revitalización de la esfera pública y la promoción de la democracia deliberativa son esenciales para contrarrestar las tendencias de colonización y fortalecer la legitimidad de las instituciones modernas. En la esfera pública, Habermas argumenta que es necesario recuperar espacios donde los ciudadanos puedan debatir asuntos de interés común sin la influencia de las lógicas instrumentales del sistema. Y también afirma que hay que buscar una democracia deliberativa, donde la teoría de la acción comunicativa sea la base para su modelo de democracia deliberativa, donde las decisiones políticas se deben legitimar a través de procesos participativos y argumentativos. En 1985 publica El discurso filosófico de la modernidad, una obra que critica las posturas filosóficas que cuestionan la modernidad y su legado. Habermas argumenta que la modernidad, entendida como el proyecto iniciado en la Ilustración, no es un capítulo cerrado, sino un proceso inacabado que aún tiene potencial emancipador. Defiende que la razón y la autonomía, pilares de este proyecto, no han perdido su relevancia, a pesar de las críticas posmodernas y las patologías sociales modernas. Habermas examina las aportaciones de filósofos como Nietzsche, Heidegger, Derrida y Foucault, quienes critican la modernidad por su excesiva confianza en la razón y su aparente incapacidad para superar las normas de dominación. Frente a ellos, sostiene que estas críticas son útiles para identificar los límites y errores de la modernidad, pero no justifican su abandono. Más bien, propone rescatar el potencial transformador de la modernidad mediante la racionalidad comunicativa, una forma de razón orientada al entendimiento mutuo y al consenso democrático. Habermas enfatiza que la crisis de la modernidad, caracterizada por la alienación, el desencanto y la colonización del mundo de la vida, no puede resolverse renunciando a la razón, sino ampliando su uso en un marco inclusivo, crítico y dialogante. Habermas presenta su visión como una alternativa tanto a la racionalidad instrumental, que reduce la razón a la eficiencia, como a las posturas posmodernas, que relativizan todos los valores y normas. El discurso filosófico de la modernidad es una defensa crítica de los ideales ilustrados frente a las críticas posmodernas, destacando la importancia de la comunicación y la democracia deliberativa para superar los desafíos contemporáneos y avanzar hacia una sociedad más justa y racional. En 1992, Habermas publica Facticidad y validez, derecho y democracia en la modernidad. En este libro aborda una cuestión central en las sociedades contemporáneas: ¿cómo pueden las leyes ser legítimas en un contexto pluralista y democrático? La obra integra sus ideas sobre la racionalidad comunicativa y la acción deliberativa con la teoría del derecho, estableciendo un puente entre el mundo normativo y las realidades fácticas de los sistemas legales y políticos. Habermas
propone que la legitimidad de las normas jurídicas no solo depende de su cumplimiento, practicidad, sino también de su justificación racional, de su validez. A través de esta teoría, defiende un modelo de democracia deliberativa donde los ciudadanos participen activamente en la formación de leyes, garantizando que éstas sean justas y legítimas. Habermas explora la dualidad fundamental del derecho, su carácter fáctico y su dimensión de validez normativa. En cuanto a la facticidad, hace referencia a cómo las leyes se aplican y se obedecen en la práctica. Es el aspecto coercitivo del derecho, que asegura el orden social mediante instituciones y sanciones. En cuanto a la validez, manifiesta que representa la justificación racional y moral de las normas jurídicas. Para que una ley sea legítima, debe ser aceptada por aquellos a quienes afecta, no solo impuesta desde arriba. Habermas argumenta que el derecho moderno debe equilibrar estas dos dimensiones. Las leyes deben ser prácticamente efectivas, pero también deben ser válidas desde el punto de vista normativo para que puedan ser consideradas legítimas. Habermas utiliza su distinción entre el sistema y mundo de la vida, introducida en la teoría de la acción comunicativa, para analizar el papel del derecho en las sociedades modernas. Recordemos lo que hemos dicho antes, el sistema. El sistema incluye las estructuras económicas y políticas que operan de manera instrumental, basadas en la lógica del poder y el dinero. Y luego está el mundo de la vida, que es el espacio donde los individuos interactúan, comparten significados y construyen consensos a través de la comunicación. En este marco, el derecho actúa como mediador entre el sistema y el mundo de la vida. Por un lado, traduce las demandas normativas del mundo de la vida en normas jurídicas que pueden ser implementadas por el sistema. Por otro lado, limita el poder del sistema, asegurando que respete los valores y consensos de la sociedad. Habermas señala que este equilibrio es esencial para preservar la legitimidad democrática en un mundo donde las dinámicas del sistema tienden a colonizar el mundo de la vida. Un aspecto central de facticidad y validez es la conexión entre la democracia deliberativa y la legitimidad jurídica. Habermas propone que las leyes son legítimas si son producto de procesos deliberativos donde los ciudadanos participan en condiciones de igualdad y racionalidad. Para que un proceso deliberativo sea genuino, debe cumplir con ciertas condiciones. Inclusión, es decir, que todos los afectados por una norma tengan la oportunidad de participar en su deliberación. Que haya igualdad, es decir, que cada participante tenga las mismas oportunidades de argumentar y cuestionar. Que exista transparencia. Los procesos deliberativos deben ser, por tanto, abiertos y accesibles. Y que haya razonabilidad, que los argumentos deben basarse en razones compartidas, no en intereses particulares o en la coerción. Habermas sostiene que la legitimidad de las leyes se basa en el consenso alcanzado mediante el diálogo. Este consenso no implica unanimidad, pero sí un acuerdo racional entre los participantes, basado en argumentos y no en la imposición. En facticidad y validez, Habermas critica enfoques tradicionales del derecho y la democracia que considera inadecuados para las sociedades contemporáneas. Habermas rechaza el positivismo jurídico que ve el derecho como un sistema de normas independientes de la moral y la política. Para Habermas, este enfoque ignora la necesidad de justificar las leyes en términos normativos y limita el potencial emancipador del derecho. Habermas también critica los modelos contractualistas que fundamentan el derecho en un contrato social abstracto. Argumenta que estos modelos no consideran suficientemente los procesos deliberativos que ocurren en la práctica. También Habermas cuestiona las teorías funcionalistas que reducen el derecho a un mecanismo para mantener el orden social. En su lugar, defiende una visión más dinámica, donde el derecho es una herramienta para la emancipación y la justicia. Habermas dedica también una parte significativa de la obra a explorar cómo sus ideas sobre facticidad y validez pueden aplicarse a instituciones legales y políticas contemporáneas.
deben ser vistas como marcos normativos abiertos que permiten la deliberación continua. Esto significa que las constituciones no son documentos fijos, sino estructuras que deben adaptarse a las demandas cambiantes de la sociedad. Habermas enfatiza la conexión entre los derechos humanos y la democracia deliberativa. Sostiene que los derechos no son solo garantías individuales, sino también condiciones necesarias para la participación equitativa en los procesos deliberativos. Habermas reconoce el papel de las Cortes Constitucionales como guardianes de la validez normativa. Sin embargo, también advierte que estas instituciones no deben reemplazar la deliberación pública, sino complementarla. En un contexto global, la obra adquiere ahora una nueva dimensión. Habermas explora cómo su modelo de derecho y democracia pueden aplicarse a instituciones supranacionales como la Unión Europea y las Naciones Unidas. Habermas argumenta que los desafíos globales, como el cambio climático y la desigualdad económica, requieren instituciones legales y políticas que trasciendan las fronteras nacionales. Estas instituciones deben basarse en principios deliberativos para ser legítimas. Habermas conecta su teoría del derecho con cuestiones de justicia global, proponiendo que las normas internacionales deben ser producto de procesos deliberativos que incluyan a todos los afectados. Algunos críticos argumentan que el modelo deliberativo de Habermas no es realista en contextos rurales, donde los desacuerdos son profundos. Habermas reconoce este desafío, pero sostiene que el diálogo sigue siendo la mejor herramienta para gestionar el pluralismo. Otra cuestión interesante es ¿qué piensa Habermas sobre Dios y la religión? La filosofía de Jürgen Habermas sobre Dios y la religión se centra en su concepto de la sociedad postsecular, donde reconoce que la religión sigue desempeñando un papel importante en el mundo moderno, a pesar de los avances de la secularización. Habermas argumenta que la modernidad no debe rechazar la religión, sino integrarla en un diálogo crítico con la razón secular. Considera que las tradiciones religiosas pueden ofrecer valiosas perspectivas éticas y normativas, pero deben ser traducidas al lenguaje secular para participar en el discurso público. Habermas postula que en una sociedad pluralista, tanto los ciudadanos religiosos como los seculares tienen responsabilidades recíprocas. Los primeros deben expresar sus creencias de manera comprensible para todos y los segundos no deben descartar automáticamente los argumentos religiosos como irracionales. Su ética del discurso es el marco para este diálogo en el que las diferencias se resuelven mediante el entendimiento mutuo. Estas ideas, por ejemplo, están presentes en su obra Entre naturalismo y religión, publicado en 2005. En resumen, la filosofía de Habermas se centra en la importancia del diálogo racional y la comunicación como base para la vida social, ética y política. Propone una sociedad democrática basada en la deliberación, donde las decisiones se legitimen a través del entendimiento mutuo y la participación inclusiva. Defiende la modernidad como un proyecto inacabado, equilibrando la razón instrumental con la razonabilidad comunicativa. Habermas integra religión y secularismo en un marco pluralista, promoviendo la convivencia y el respeto. En su teoría, el lenguaje y el discurso son herramientas esenciales para superar la colonización del mundo de la vida por las lógicas del sistema. ¿Y tú qué piensas de su filosofía? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en la filosofía.